Uno de los errores, amados hermanos, que tienen esta secta de los testigos de Jehová es que ellos no creen que Dios es un Dios trino. Ellos no creen en la Trinidad. Si hay algo que ellos niegan a capa y espada, es la Trinidad. No creen que Jesús es Dios. No creen que el Espíritu Santo es Dios. Es más, no creen que el Espíritu Santo pueda hablar o es una persona, sino que ellos creen que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza activa en el mundo espiritual. Ellos también creen, amados hermanos, que Dios solamente es uno. Es algo que ellos siempre lo van a decir. Por eso se les dice o se les llama los testigos de Jehová. Porque ellos, amado hermano, no creen que Jesús es Dios, no creen que el Espíritu Santo es Dios, sino que ellos recuerdan un verso que dice: Jehová, tu Dios, oh Israel, es uno. Y ellos recuerdan el nombre de Jehová, solamente el nombre de Jehová. Ellos enseñan que Jesús no tiene poder de Dios, amados hermanos, no es un Dios todopoderoso, sino que es creación. Es el Hijo creado por Jehová, identificado en el Antiguo Testamento como el arcángel Miguel. Amén. Entonces, ellos consideran también que el Espíritu Santo no es una persona, sino la fuerza activa mediante la cual Dios actúa. Pero la Biblia nos enseña claramente, amados hermanos, que Dios sí es uno. Pero Dios es uno manifestado a través de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es uno manifestado en tres y tres manifestados en uno, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? A esto se le llama la Trinidad. Que Trinidad, amado hermano, significa un Dios manifestado en tres personajes. Un Padre que mandó a su Hijo. Creemos que el Padre mandó al Hijo Jesús de Nazaret a morir aquí en la cruz de Calvario. Dice la palabra del Señor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, hablando del Padre, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Más que dice, iglesia? Que tenga vida eterna. Creemos que el Padre mandó a su Hijo. Jesús vino aquí a la tierra a morir, a tomar el pecado del mundo y a morir en una cruz para poder ser resucitado al tercer día. ¿Por qué resucitó? Porque Él era Dios, porque Él tiene autoridad. Y Jesús en una ocasión dijo: esta es mi vida, a mí nadie me la quita, sino que yo que la doy, yo también la puedo volver a tomar. Y el único que puede quitar y poner vida se llama Dios, amados hermanos. Ningún hombre que no tenga autoridad de parte de Dios puede volver a darle la vida a alguien más. Pero Jesús se encontraba en un caso aún más importante, aún más glorioso, que Él era Dios, amados hermanos. Creemos que Dios es uno en esencia, es un solo poder, es un, amado hermano, solo propósito, un solo Dios. No son tres poderes, amados hermanos. Muchas veces, a veces porque no se corrigen estas cosas en nuestras iglesias, aún en El Salvador lo he escuchado muchas veces, que los tres poderes te acompañen, dicen por ahí, que los tres poderes te usen. Hay una alabanza muy famosa que muchas veces nosotros le hemos cantado aquí, y muchas veces quizás por no poner la atención a estas cosas las cantamos, amén. Y yo sé que nosotros las hacemos con toda la intención de poder alabar a Dios. Y aquella alabanza dice: cuando estéis enfrente del ministerio, los tres poderes te van a acompañar. No existen tres poderes, hay solo un poder, manifestado a través de Dios, manifestado a través de Jesús y a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Si hubieran tres poderes, hubieran tres diferentes fuentes, tres diferentes dioses. Pero creemos que Dios solamente es uno. Y la Trinidad, amados hermanos, es algo tan hermoso, algo tan bello, tratar de poder comprender la doctrina de Dios, porque Dios es un Dios trino. Es algo tan hermoso, pero a la misma vez nuestra mente, que es tan pequeña, amados hermanos, porque la mente del ser humano es tan pequeña comparada a la mente de Dios. Hay cosas, misterios de Dios que nosotros muchas veces no logramos comprender. Por eso hay cosas, hay propósitos de Dios que muchas veces nosotros nos preguntamos qué es lo que Dios va a hacer, porque la mente de Dios está por encima de la nuestra. Usted quiere ir por ese camino, Dios ya sabe por qué camino lo va a llevar, porque la mente de Dios va por encima. Dios no es creación, Dios es creador. Él es el que hace, Él es el que da vida. Él hace, mi amado hermano, y nadie lo ha hecho a Él. Creemos que Dios es eterno y Él es de la eternidad hasta eternidad. ¿Cuántos dicen amén?
Pero la Trinidad es tan hermosa que Dios permitió que aún en la naturaleza se puedan ver reflejos de la Trinidad. Por ejemplo, el agua tiene 3 estados: sólido, cuando el agua se convierte en hielo; también líquido, cuando el agua, ¿verdad?, está líquida; y gaseoso, que cuando el agua se convierte en un gas, se evapora. Ahí se ve un patrón, se ve un reflejo de lo que es la Trinidad, cómo es Dios, amados hermanos. El espacio tiene 3 dimensiones: de largo, ancho y también alto. Tiempo está dividido en 3 partes: pasado, presente y futuro. El ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. El sol tiene astro, que es la esencia del sol, tiene la luz y tiene el calor, porque a Dios le plazó que aún en cosas tan pequeñas de la naturaleza podamos ver su divinidad, podamos ver la naturaleza de Dios, podamos ver cómo es Dios. Y qué lindo es saber que Dios, mi amado hermano, le plació manifestarse aún en partes de la naturaleza. Y nosotros como humanos muchas veces rechazamos la verdad de Él. Pero Dios es tan lindo. La Trinidad es un misterio, hermano, muy grandioso, en la cual la Trinidad, amado hermano, bíblicamente no se puede comprender a un 100%, porque la Trinidad de Dios es tan, amado hermano, grande, tan poderosa, que en nuestras mentes hay cosas que nosotros no entendemos, pero nosotros las recibimos por fe, porque así la Biblia lo enseña. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Génesis capítulo 1 verso 26, lo voy a leer yo rápidamente. Vemos uno de los primeros ejemplos de lo que es la Trinidad. Capítulo 1 verso 26, dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Escúchame lo que dice: hagamos. Mucha gente que refuta o dice no hay Trinidad, no existe Trinidad. Entonces este verso viene, amado hermano, a darnos a entender que cuando Dios empezó a hacer la creación, Él no estaba solo, sino que Él dijo hagamos. Y mucha gente dice no, pero puede ser que estaba rodeado de ángeles, pero esto no es así. Dios no estaba hablando con ángeles. Pero el hombre, amado hermano, cuando fue creado, Él no fue creado a una imagen de un ángel, sino que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No fuimos creados como ángeles. Génesis capítulo 11 verso 7. Le voy a pedir hoy si alguien que me ayude. Le voy a pedir a nuestro hermano Eddie aquí en la parte de enfrente que me pueda ayudar. Génesis capítulo 11 verso 7. Vamos a ver la doctrina de Dios, la Trinidad, un Dios manifestado a través de 3 personas. Gloria a Dios. Génesis capítulo 11 verso 7. Génesis capítulo 11 verso 7. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Eddie. Amén. Aleluya. Dios bendiga, hermanos. Amén. Verso 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Amén. Escuche bien, hermano. Ahora pues descendamos y confundamos. Aquellos seres humanos querían hacer una torre. Amén, hermano. Está bien, gracias. Aquellos seres humanos querían hacer una torre que alcanzara el cielo. Pero ellos querían, amado hermano, llegar hasta las alturas de Dios. Y Dios dice algo tan importante: ahora descendamos y confundamos ahí su lengua, para que nadie entienda el habla de su compañero. Y ahora escuche bien lo que dice: así los esparció Jehová. Primero habló en plural: descendamos, confundamos. Pero después la palabra dice: así los esparció Jehová. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando, amado hermano, no solamente, bendito sea el nombre del Señor, con Él mismo, sino que hablaba también con el Espíritu Santo, también con Jesús.
que aún la identidad de Jesús en el Antiguo Testamento no había sido revelada. Jesús se manifestaba en otra manera. Aún mucha gente cree que en el Antiguo Testamento no hay espacio para ver a Jesús, pero Jesús está en cada esquina del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el último, amado hermano, verso del Antiguo Testamento. Jesús lo podemos ver claramente a través de la luz de la palabra. Amén. Dijo: descendamos y confundamos. Y mucha gente, amado hermano, de esta secta se agarra de este verso de Deuteronomio 6:4. Lo vamos a leer todos. Deuteronomio capítulo 6, y vamos a leer el verso 4. Estas solamente son las primeras partes de la Biblia donde nos muestra la Trinidad. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Escuchen bien. El gran mandamiento dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dicen: bueno, ustedes pueden ver claramente que Jehová solamente es uno, no es dos, no es tres, no hay tres dioses. Y obviamente no hay tres dioses, es un solo Dios. Pero cuando la palabra del Señor dice Jehová uno es, en hebreo es Yahweh Echad. No está hablando de que Jehová solamente es una persona, sino que cuando habla de que es uno solo, estamos hablando de una unidad compuesta. Y es algo que nos enseñaron hace mucho tiempo. Una unidad compuesta. Por ejemplo, cuando Dios dijo: descendamos y confundamos, dice la palabra del Señor que Jehová descendió. Puede hacer que en ese momento se vea como plural del primero, como que eran varias personas, pero después vuelve a singular, vuelve a verse como que es una sola persona. Pero como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en perfecta unión, perfecta comunión, ahí donde se ve una unidad compuesta, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dice que Dios es uno, habla de una unidad compuesta. Y en Génesis capítulo 2, verso 24, que es uno de los versos más clásicos donde nosotros podemos ver esto de la unidad compuesta, es donde Dios les dice: y serán una sola carne, hablando de Adán y Eva. Cuando dos personas se casan, obviamente no van a ser una sola carne físicamente, ¿verdad? Es imposible que se peguen las manos con Gorilla Glue y piensen: ahora somos una sola carne. No, eso no es así. Cuando habla de que iban a ser una sola carne, estamos hablando de dos personas que llegan a unirse en un matrimonio, a ser una unidad compuesta. Lo que la palabra dice Echad, Yahweh Echad, una unidad compuesta. Ya no dejan, amado hermano, de ser dos personas en carne, pero ahora forman una unidad real. Ahora sus decisiones vuelven a ser las mismas. El propósito de la pareja llega a ser la misma. ¿Por qué? Porque hay una unidad. Así como usted y yo, amado hermano, somos el cuerpo de Cristo. Obviamente aquí hay más de 5 personas, pero todos formamos el cuerpo de Cristo. Somos una unidad compuesta. Estamos unidos, ¿sí o no? Solamente aquel que está pensando en lo que va a ir a hacer no está en esta unidad compuesta. Pero de ahí todo aquel que su mente está aquí, está escuchando y está poniendo atención, estamos unidos, somos uno. Qué bendito es el nombre del Señor Jesús. Escuche bien, hermano. Y no solamente ahí, se ve la Trinidad de muchas áreas. Mateo capítulo 3, versos 16 a 17. Vamos a pedir a nuestro hermano Miguel, tal vez nos pueda ayudar. Mateo capítulo 3, versos 16 al 17. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo está esto, amado hermano. Vamos a ver un ejemplo en el cual vemos la Trinidad manifestada. Mateo capítulo 3, 16 al 17. Amén, hermano. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Gracias, hermano. Escuche bien. Jesús había llegado a aquel río a poder ser bautizado. Y cuando vuelve a subir del agua, dice la palabra del Señor que los cielos estaban abiertos.
y vio al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que descendía como una paloma, escuchen bien, y venía sobre él. Ahí estaba Jesús presente, también estaba el Espíritu Santo. Pero después se ve algo tan lindo, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Hablando del Padre. Ahí vemos en presencia la Trinidad de Dios. Vemos al Padre que estaba agradándose del acto de su Hijo, ya que el Padre había dado la iniciativa de poder mandar a su Hijo a la tierra a morir. Y al ver que su Hijo estaba cumpliendo con aquel deseo del Padre de poder salvar todo pecador, dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y no solamente eso fue algo marcable, sino que mientras Jesús caminaba, Él tenía dos naturalezas, una naturaleza humana y también siempre tenía la naturaleza de Dios. Pero era necesario que Jesús en cuerpo humano también pudiera tener dentro de él el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos. Por eso el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, para dar a entender que el Espíritu Santo estaba ahí en el acto mismo también. Es su nombre. Vemos la Trinidad amados hermanos, en este bautizo. Mateo capítulo 28 verso 19, lo vamos a leer todos juntos. Vamos a ver otro pasaje. Mateo capítulo 28 verso 19. Voy a dar unos versículos ahorita para que vayamos todos preparados, ya que esta clase es mayormente versículos. Le voy a pedir a nuestra hermana Daira que me ayude con Hebreos capítulo 9 verso 14. Mientras nosotros leemos este verso, hermana Daira, Hebreos 9 14. Nuestra hermana Sandra Gallegos también, por favor, segunda de Corintios. Amén, hermana, amén. Nuestra hermana Elsa nos ayuda. Amén. Segunda de Corintios capítulo 13 verso 14. Voy a pedir también a nuestro hermano Juan Chambá. Primera de Juan capítulo 3 verso 23 al 24. Vamos a quedarnos ahí con esos versos. Esta clase es mayormente versos donde vamos a ver a través de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, hermano? Amén. Escuche bien lo que dice Mateo 28, 19. Vamos a leer esto primero. 28, 19. Dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo dice, iglesia? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En este momento Jesús hace notorio, amado hermano, la doctrina de Dios, la Trinidad. Hace, amado hermano, un énfasis, y Él quiere mostrar en este pasaje la autoridad que hay, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él les dice: vayan por todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos a cada uno en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre, amado hermano, del Espíritu Santo. Mucha gente dice: no, hay que bautizarlos en el nombre de Jesús, porque Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Pedro bautizó en el nombre de Jesús, amados hermanos, porque aquellos que estaban bautizando se cree que eran judíos y necesitaban reconocer que Jesús también era Dios. Necesitaban reconocer la autoridad, pero el mandato para la iglesia de hoy es bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Amén. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 9 verso 14. La palabra del Señor dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Amén, hermana. Escucha lo que dice la palabra. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hablándose que el Padre recibió aquel sacrificio. Vemos, amado hermano, algo tan lindo, que la Trinidad trabaja de esta manera. Es un solo Dios, una sola esencia, un solo poder, pero cada uno de estos miembros de la Trinidad, estos personajes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen una función, aún, amado hermano, en el día de hoy. Por ejemplo, la palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 1 verso 16: Jesús es la imagen del Dios invisible.
Usted ha escuchado decir que cualquiera que viese a Dios moriría, amado hermano. En el Antiguo Testamento nadie podía ver el rostro de Dios, pero cuando Jesús viene a este mundo, Él viene a hacerse la imagen de Dios, la misma imagen, para que todo aquel que viera a Él pudiera hallar gracia en aquellos ojos de Jesús, amados hermanos. Vemos una función. Y el Espíritu Santo también, la función es que el Espíritu Santo trabaja transformando el corazón del hombre, pero cada uno de ellos es Dios, amados hermanos. Dice la palabra, porque si la sangre, amados hermanos, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿A quién, iglesia? A Dios. Se ofreció al Padre. Se cree, amados hermanos, que después de que Jesús murió, Él subió al cielo a ofrecerse ante Dios, amado hermano, y dijo: Padre, aquí estoy, ya morí, ya di mi vida en sacrificio para que todo el mundo alcanzara salvación. Aquí estoy. Ya que nadie, amado hermano, iba a venir a dar la vida, no enviaron un ángel, no enviaron a un serafín, no enviaron a uno de los 4 seres vivientes, sino que el mismo Dios tenía que encarnarse en esta vida y tener que vivir lo que un humano vive, morir, amado hermano, en la cruz de Calvario, para que nosotros también pudiésemos alcanzar la salvación. Y este humano no podía ser cualquiera, tenía que ser Dios. Porque si hubiera sido un humano cualquiera, ahí hubiera quedado en la tumba. Pero nuestro Cristo, dice la palabra del Señor, que resucitó al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Se entregó a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a Dios vivo. Así pues, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muertes para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuántos dicen amén? El Padre recibe aquel sacrificio, el Hijo es el sacrificio, y el Espíritu, amado hermano, que es un espíritu de poder, vivifica, amado hermano, y es uno de los mediadores de aquella obra. Se cree que cuando Jesús fue glorificado, amados hermanos, fue Él, amado hermano, que con su mismo poder, también el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios, fueron aquellos que vivificaron aquel cuerpo, amado hermano, porque Dios era el mismo que estaba detrás de aquella obra. Según de Corintios capítulo 13, verso 14. Creo que nuestra hermana Elsa, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. Gloria a Jesús. Verso 14. Amén. Es el último verso, hermana, de 2 Corintios. La palabra del Señor se lee honrando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo se estaba despidiendo, amado hermano, de la iglesia de Corintios. Estaba dando una bendición de parte de Dios. Y él les dice: la gracia del Señor Jesucristo. Escuche bien, lo primero, la gracia del Señor Jesucristo. Si nosotros hemos alcanzado salvación, es por gracia, no ha sido por méritos, no ha sido por nada más que la misma gracia del Señor Jesucristo, que un día cuando estábamos en pecado, amado hermano, estábamos en delitos, Él y su gracia, amado hermano, nos salvó. Pero aquel amor de Dios, que es el siguiente, el amor del Padre, es aquel que nos recibe. ¿Sabe, hermano, que cuando usted ora, usted está orando al Padre en el nombre de Jesús?
Nosotros, sin fuera de Cristo, nosotros no podemos alcanzar al Padre, no podemos alcanzar a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores, no merecemos estar en la presencia de Dios. Pero cuando usted llega a pedirle algo a Dios, usted dice: Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese nombre hay autoridad. En ese nombre, cuando usted hace algo en el nombre de alguien, en el nombre de alguna organización, usted está diciendo: lo estoy haciendo por la autoridad que me está dando esta persona o esta organización. Cuando usted ora por un endemoniado, usted no ora en el nombre del hermano Franklin, en el nombre de la hermana tal, en el nombre del hermano. Usted dice: en el nombre de Jesús, porque en ese nombre hay una autoridad poderosa para poder romper las cadenas del mal. Ese amor de Dios nos abraza cuando nosotros venimos a Cristo por medio de Jesucristo, por medio de su gracia. Alcanzamos ese amor divino cuando tenemos la gracia del Señor Jesucristo. Fuera de la gracia no hay mérito que te alcance a llegar a Dios. No hay obra que podamos hacer que nos haga acercarnos más a Dios. No hay nada. Solamente la gracia del Señor Jesucristo nos puede alcanzar a ese amor bendito del Padre. Y escuche bien. Y la comunión del Espíritu Santo. Esto es lo más lindo, hermano. Una de las manifestaciones cuando uno es salvo, cuando nosotros alcanzamos la salvación a través de la gracia del Señor Jesucristo y alcanzamos el amor del Padre, el amor de Dios, hay evidencia, hay manifestaciones. Y es que hay una comunión del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo usted puede ver si alguien tiene, amado hermano, a Dios en su corazón? Es porque esa persona conoce el poder del Espíritu Santo. No estoy hablando solamente en lengua, no estoy hablando a través de manifestaciones visibles, sino que el Espíritu Santo hace una obra que transforma el corazón, que transforma el alma, amados hermanos. Hace una transformación completa, que ahora esa persona, antes que era enojona, antes que era brava, antes que nadie le podía decir nada, ahora tiene comunión con el Espíritu Santo. A través de la gracia del Señor Jesucristo ha alcanzado el amor de Dios, y a través de ese amor de Dios el Espíritu Santo vive dentro de él. El Espíritu Santo hace una obra grandiosa. Hay amor porque el Espíritu Santo está dentro de su corazón. El Espíritu Santo es aquel, amado hermano, que nos consuela, es aquel en el cual nosotros tenemos comunión. Este personaje es Dios también. Y lo vamos a estar viendo, amado hermano, ya que esta doctrina de Dios simplemente es la primera de las doctrinas que vamos a estar viendo la siguiente semana. Vamos a ver la doctrina de Jesucristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del Padre, y vamos a ver cómo cada uno, amado hermano. Hasta ahorita solo estamos brevemente pasándolo para que nosotros vayamos zambulléndonos en este río, amado hermano. Gloria a Dios. Usted solamente está tocando con la punta de sus dedos el agua, a ver cómo está. Después va a poder zambullirse por completo. Hermano Juan, capítulo 3 de Primera de Juan, capítulo 3, verso 23 al 24. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23 al 24. Amén. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, amén. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Escuche bien, hermano, qué lindo. Más nos confirma la palabra del Señor, la doctrina de la Trinidad. Y este es su mandamiento. ¿El mandamiento de quién? El mandamiento de Dios Padre. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesucristo? Amén. Y escuchen bien, aparte de creer en el nombre de Jesús, que nos amemos unos a otros como Él os ha mandado. Cuando se recibe la gracia de Jesucristo, el amor de Dios empieza a nacer en nuestros corazones, hermano. Eso es algo tan lindo que solo se recibe a través de Jesucristo. Por eso yo no entiendo mucha gente que vive amargada, hermano. Y uno dice, ¿será que ha conocido a Dios verdaderamente o qué es lo que le ha pasado? Porque cuando alguien conoce a Jesús, hermano, hay amor dentro de él. Hay, amado hermano, aquella gracia que viene de parte de Dios. Escuchen bien lo que dice la palabra. Que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado.
Y el que guarda sus mandamientos, los mandamientos del Padre, permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo saber si Dios que está dentro de alguien? Por el Espíritu que nos ha dado. Mire cómo es la obra redentora de Dios para el hombre. El Padre manda al Hijo a morir en la cruz de Calvario por amor. La razón por qué nosotros estamos aquí es por amor. Usted no está aquí por nada más, es por simplemente un día nos pegaron ese flechazo. Unos que estaban en la calle, otros que estaban en su casa, otros que estaban lavando la ropa, pero un día el amor de Dios nos alcanzó escuchando el mensaje de la cruz. Un día el amor de Dios alcanzó mi vida al escuchar que había alguien que envió a su Hijo amado a morir en la cruz de Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo es por amor. Si estás aquí sentado es por amor. Si yo predico es por amor. Si yo canto es por amor. Todo lo que yo hago es porque el amor de Dios está dentro de mí, está dentro de usted. La iglesia no puede vivir sin el amor de Dios. Tiene que tener el amor de Dios. Hay evidencias. Y es que cuando alguien recibe a Cristo por medio de la gracia de Jesús, recibe el amor de Dios, y ese amor empieza a producir fruto, y es los frutos del Espíritu: amor, paciencia, benignidad, gozo, que es un fruto del Espíritu Santo. Hay evidencias, hermano. ¿Será que tienes alguno de esos frutos reflejados en tu rostro en esta noche? Eso es lo más lindo, hermano, cuando el Espíritu Santo nos hace reflejar gozo, paciencia, que no somos rápidos para enojarnos, hermano, que nos dicen algo y nosotros podemos escuchar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha producido evidencia dentro de usted y dentro de mí. Esa es la obra redentora. El Padre mandó a su Hijo, el Hijo muere en la cruz de Calvario, el pecador recibe y cree que Dios entra en su corazón por medio de la gracia de Jesús, creyendo por fe en la gracia de Jesús. Por eso Jesús le dice a Tomás: Tomás, has creído porque me has visto, porque metiste tu dedo en mi mano. Pero bienaventurados aquellos que aún no me han visto, que aunque no me vayan a ver, pero han creído en mi nombre. Ahí donde cabemos nosotros, usted y yo, que aunque no le hemos visto, amado hermano, físicamente, pero creemos que Él vive, creemos que Él existe, creemos que Él es Dios, creemos que Él hace algo poderoso cuando alguien cree en Él. El Espíritu Santo crea evidencia. El Espíritu Santo es tan lindo, hermano. Cuando uno llega a poder tener una amistad con el Espíritu Santo, usted llega a su casa, amado hermano, después quizás de un largo día de trabajo, cansado, afligido, pero si usted tiene el Espíritu Santo como amigo, usted puede llegar ante él y decirle: Espíritu Santo, me siento así, me siento de esta manera. Y el Espíritu Santo en ese momento, que es Dios, amado hermano, empieza a inyectarnos nueva fuerza, porque hay comunión con Él, porque hay una vida consagrada. Una de las cosas que el Espíritu Santo, que vamos a ver nosotros en la clase más adelante, el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos consagra para Él, nos aparta. Desde el momento que usted dijo: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador, aquel creyente recibe el Espíritu Santo dentro de su corazón, amados hermanos. Y el Espíritu Santo dice: bueno, ya recibió por gracia de Jesucristo el amor de Dios, ahora lo estoy apartando para mí. A yo lo estoy apartando, es mío, esta es propiedad mía. Por eso cada uno, usted y yo, en nuestro corazón hemos sido sellados con el Espíritu Santo, amado hermano. Estamos sellados, impenetrables. Nada de este mundo tiene que entrar dentro de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha sellado, amados hermanos. Vamos todos juntos, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Lo vamos a leer un poco lento, porque ya después de viene una sección en la cual vamos a comparar algunos versos del Antiguo Testamento y otros del Nuevo, en el cual vemos cómo Jesús es reflejado como Dios, y lo vamos a ver a través de las Escrituras. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2 dice la palabra: elegidos
según la presencia de Dios Padre. Ojo con esto. El Padre dio la iniciativa, hermanos, de salvación, mandando a su Hijo, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, el que aparta, nos santifica, produce una transformación en el corazón y está en comunión con nosotros. ¿Qué dice? Para obedecer. Una de las cosas que el Espíritu Santo obra en el corazón del hombre es que nos hace obedientes a la palabra de Dios. ¿Cómo sabe usted que un creyente tiene el Espíritu Santo? Es porque es obediente. Si es un cabrito, hermano, ese no le crea que tiene el Espíritu Santo. Si anda brinca y no me diga nada, ese no tiene el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo en momentos, amado hermano, donde necesitamos la obediencia, porque más que nunca el cristiano de hoy en día que quiere ser usado por Dios tiene que ser obediente. Quiere ver a Dios, obedece, hermano. La palabra de Dios está repleta de obediencia a Dios y gente que obedeció a Dios y por obediencia Dios los bendijo de una gran manera. Escúcheme, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Mire cómo obra Dios, hermano. Vemos cómo la Trinidad obra en el corazón del ser humano. Ahora, uno de los nombres, vamos a entrar a esta última parte de esta enseñanza, la doctrina de Dios. Uno de los nombres de Dios es Jehová en el Antiguo Testamento. Cristo no había aún sido revelado como Dios en el Antiguo Testamento, sino que veíamos, amado hermano, cosas que le llamamos cristofonía, donde vemos ejemplos, amado hermano, que reflejan el carácter de Cristo, reflejan el poder de Cristo, reflejan la obra redentora. Por ejemplo, amados hermanos, cuando Abraham, Dios le dice, ve y sacrifica a tu hijo, lo lleva, amado hermano, y cuando está allá en aquel monte, igual que Jesús murió en un monte, vemos aquel reflejo, ¿verdad?, del sacrificio de Jesús. Cuando él sube allá a aquel monte, ya cuando está a punto de meter el cuchillo a ese niño Isaac, dice la palabra del Señor que se escuchó una voz que le dijo, no lo hagas. Allá está aquel corderito. Ahí vemos nosotros un ejemplo de la obra redentora que Jesús iba a hacer en este mundo. Ya que, amado hermano, ese lugar que nos tocaba a nosotros, ese lugar que le tocaba a usted, a mí, se reemplazó con ese Cordero de Dios que murió en la cruz de Calvario. Ese es un ejemplo de lo cual Jesús, toda visión, todo momento, amado hermano, en el cual quedó impactado en el Antiguo Testamento, es para poder reflejar a Jesús. Por ejemplo, David, muchas veces nosotros decimos, yo quisiera ser como David, que venció a Goliat. Amado hermano, no necesariamente está hablando de que usted va a ser como David. Se puede ver hasta Jesús en la historia de David. Jesús, amado hermano, como David, que venció a aquel gigante que atormentaba al pueblo de Israel. Nosotros éramos el pueblo de Israel. Jesús viene y le pega un golpe a Satanás, amado hermano, en la cabeza. Ahí vemos a Jesús reflejado. En muchos lugares de la palabra de Dios vemos a Jesús reflejado, pero no había sido revelado como Dios. No había sido revelado como el plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. Porque el plan de salvación, desde antes que todo fuese creado, ya había un plan. Usted y yo ya estábamos en ese plan. Antes que usted hubiese nacido, Dios ya sabía lo que usted iba a hacer a esta hora, que iba a estar escuchando palabra de Dios. Estábamos en el plan de Dios antes de la fundación, antes de todo, antes que usted pensase en Él, antes que usted pudiera dar su primer respiro fuera del vientre de su madre. Ya había un plan trazado para usted y trazado para mí. Y es que Dios lo conoce todo. Pero en el Nuevo Testamento ya no se usa el nombre Jehová. Donde usted busque, amado hermano, Jehová, usted no vaya a Jehová en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahora, en vez del nombre Jehová, los griegos usaban un nombre muy específico que era Señor, en el cual griego significa Kyrios, que es Señor, para referirse a Dios y a Jesús, ya que quería enfatizar Dios que Jesús es Dios en esencia. Ahora le voy a dar un verso a un lado y otro a otro, y vamos a ir comparando cómo vemos el nombre de Jesús, o vemos a Jesús reflejado como Kyrios, como Señor. Vamos a dar el primer verso, Isaías capítulo 40, verso 3. Nuestra hermana Alison, Isaías 40, verso 3. Y nos vamos a ir para este lado, y le voy a pedir a nuestro hermano Jairo, Mateo capítulo 3, verso 3.
Váyanse preparando, voy a dar otros dos. Nuestra hermana Maura, Salmo 68, verso 18. Salmo 68, verso 18. Y le voy a dar a nuestro hermano Wilber, Efesios capítulo 4, versos 7 al 8. Si necesitan que repita el primero, Isaías 43 y Mateo 3:3. Nos vamos a quedar con eso por un momento. Tal vez me alcance un agua, hermano, que ya se me acabó esta y me cuesta un poco. Gloria a Dios, aleluya. Dale la gloria a Dios, hermano. No hay razón por qué estar calladito. Amén. ¿Estamos listos? Isaías 40, verso 3, con nuestra hermana Alison. La palabra dice: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a, lo voy a buscar aquí un momento, hermanos. Dice, voz que clama en el desierto. Pero dice algo muy importante. Voz que clama en el desierto, preparar camino ¿a quién? A Jehová. Ahora vámonos nosotros a Mateo capítulo 3, verso 3, donde se cumple esta profecía. Porque muchas profecías bíblicas que habían en el Antiguo Testamento se vinieron a cumplir en Jesús, ya que Jesús era el Mesías y Jesús es Dios también. Amén. Mateo capítulo 3, verso 3. En Isaías 40 dice, vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová y endereza calzada en soledad a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿A quién, hermano? ¿El camino de quién? Del Señor. Del Señor. Siga, hermano, continúa. Enderezar sus sendas, gloria a Dios, aleluya. Escuche bien, Jesús ya había llegado. Juan el Bautista era el mensajero, aquel que venía ya preparando los corazones de aquellas multitudes para poder recibir el mensaje de Cristo, el cual decía, arrepentíos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y Juan era aquella voz que se clamaba en aquel desierto, que venía enderezando el camino, venía preparando el terreno para la venida del Mesías, la venida de Jesús. Y en el Antiguo Testamento dice, vos que claman en el desierto, preparar el camino a Jehová. En el Nuevo Testamento dice, preparar el camino al Señor, hablando de Jesús. Desde ahí nos muestra a nosotros que Jesús es el Señor. Jesús es Dios, mis amados hermanos. Salmo 68, verso 18, nuestra hermana Maura. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Amén. Escuche bien lo que dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habitase entre ellos Jehová Dios. Ahora nos vamos a ir al otro pasaje, Efesios capítulo 4, versos 7 al 8, nuestro hermano Wilber. Vamos a ver el reflejo de este pasaje. Amén. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Amén. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Desde el verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, la cautividad que ataba al mundo, que tenía mantenido a la sociedad, que tenía. Por eso nosotros, amados hermanos, ya no somos cautivos. Nosotros ya no tenemos cadenas. ¿Por qué? Porque Él puso cautivo la cautividad. O sea, aquellos demonios que atormentaban a la gente, mi vida, su vida, que nos tenían atados, ahora ellos mismos son cautivos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Por eso no hay tales que un demonio de su pasado ahora ha venido a atormentarla. En el nombre de Jesús atamos ese demonio también, en el nombre de Jesús. Y escuche bien lo que dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, hablando de Jesús. Y en el Antiguo Testamento estaba hablando, amado hermano, de Jehová, y dio dones a los hombres. Y eso que subió, o sea, dones, regalos, y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí se estaba hablando, amado hermano, de algunos ministerios, algunos dones, ya que, amado hermano, ejercer un ministerio es un don, un regalo, amados hermanos. Y está hablando que cuando Él subió a los cielos, fue, amado hermano, a poder dar dones a los hombres. Después de que Él murió, se cree que Jesús descendió hasta las profundidades del infierno, amado hermano, y dice la palabra del Señor en Apocalipsis que Él tiene las llaves de la muerte. Él tiene las llaves del infierno. Descendió al infierno no solamente, amado hermano, para poder completar la profecía que aquella gente pedía, una señal. Y Él les dice: no les voy a dar otra señal más que la señal del profeta Jonás, que así como aquel hombre estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de aquel pez, asimismo el Hijo del Hombre es necesario que descienda hasta las profundidades. Y en ese momento que Él descendió, subió con victoria, subió con las llaves del infierno en la mano, subió con las, oh sí Señor, subió con las llaves de la muerte, dándole la victoria. Cuando subió, vino a darnos dones también a nosotros, a darnos ministerios, darnos regalos. Y de ahí vienen los dones del Espíritu también. Dones de ciencia, dones de profecía. Todos esos dones solo son posibles a través de la gracia de Cristo Jesús, mediante su Espíritu Santo de Dios. Qué lindo es la obra redentora, hermano. Ve cómo cada uno tiene una función. Pero ¿cómo podemos decir que Jesús no es Dios? Y mira lo que Él hizo. Tiene las llaves del infierno y de la muerte. ¿Usted cree que cualquier hombre, cualquier ángel, ningún ángel, hermano, ha tenido las llaves del infierno y de la muerte? Pero como Jesús es el que da la vida y nadie la puede quitar cuando Él la da. ¿Cuántos dicen amén? Él subió como rey. Y ahí vemos una comparación exacta, una comparación misma, una comparación muy poderosa. Ahora voy a pedirle a una hermana, nuestra hermana María, que pueda ir a Hebreos capítulo 1, verso 8. Y voy a pedir a su esposo, hermano Antonio, que vaya a Salmo 102, verso 25. Pero voy a pedir el de Salmo primero, nuestro hermano Antonio. Salmo 102, verso 25. Salmo 102, verso 25. Amén. Dice la palabra del Señor: desde el principio tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, dice la palabra. Amén. Nuestra hermana María, gloria a Dios. Dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿ven? ¿Verdad? Nosotros creemos que Dios creó todo, Él es creador. Pero aquí en Hebreos capítulo 1, verso 8 vamos a ver otra comparación misma, dando a entender que Jesús también estuvo en la creación. Jesús no es creación, Jesús es creador. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, la palabra de Dios en Hebreos 1:8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Tu trono, oh Dios, esto es lo que dice el Hijo, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y dice más adelante en el verso 10 también: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Escuche bien, hermano. Y los cielos son obra de tus manos. Aquí estamos hablando, amado hermano, del Hijo, ya que el Hijo tuvo parte también en la creación, mis amados hermanos. El Hijo no es creación, Él es creador. Como yo les decía, el mismo pasaje en Colosenses capítulo 1, verso 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, y todo fue creado por Él y para Él. Así que usted también fue creado por Él también y para Él. Dele la alabanza a Dios, hermano.
con todo esto, este resumen de lo que hemos podido ver del Espíritu Santo, su obra poderosa, la obra de Jesús, la gracia, ¿verdad?, de Jesús, la misericordia de Jesús y el amor del Padre que ahora nosotros nos recoge, en el cual nosotros podemos ir al Padre, orar en el Padre, al Padre. Todo es en el nombre de Jesús y podemos orar a través del Espíritu Santo también, amados hermanos. Creemos de que Dios es uno en esencia, Dios es uno en poder, en divinidad, y su poder, su propósito, su plan es manifestado a través de 3 personas, cada uno cumpliendo parte del plan perfecto de Dios. Mire cómo es Dios, hermano, todo es perfecto, hermano, todo es tan lindo como Dios lo puso todo en plan. Cada uno también tiene una función en el plan y en el propósito de Dios. O sea, el Espíritu Santo, Jesús, amado hermano, y el Padre no están con diferentes ideas, diferentes propósitos, todo es un solo propósito, hermano. Por eso cuando aquellos hombres quisieron mentir de aquello que ellos habían, de aquella ganancia deshonesta, al querer vender aquella propiedad, en el libro de Hechos le dicen: no le has mentido a un hombre, le has mentido al Espíritu Santo, a Dios, amado hermano, porque Dios es el Espíritu Santo también. Así que todos están unidos en una unidad, en una esencia, en el cual cumplen el plan de Dios. Esta ha sido la doctrina, amados hermanos, de Dios, en el cual hemos visto la Trinidad, que es una doctrina bíblica, y en algún momento un testigo le puede decir: pero la Trinidad, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Sí, la Biblia, la palabra Biblia no existe en la Biblia, hermano, pero podemos ver reflejada esta doctrina de la Trinidad, muy sólida, pero muy sólida. No hay refuta, no hay nada que pueda decir no hay Trinidad. Hay Trinidad, hermanos, y creemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Póngase de pie en esta hora de la noche. Esta ha sido la clase número 4, los testigos de Jehová, la doctrina de Dios. En la siguiente clase, véngase preparado, vamos a estar estudiando